Hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de solofinalcut.com. En esta ocasión vamos a enseñaros a usar la herramienta Log Transfer de Final Cut Pro para poder importar el material que tengáis grabado con cámaras que utilizan un formato físico de tarjeta de memoria y poder editarlo en un proyecto de Final Cut. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el formato más usado en cámaras que se están usando ahora mismo, cámaras domésticas, gama media y también en cámaras fotográficas que permiten grabar vídeo, tanto compactas como cámaras comúnmente llamadas como reflex digital, aunque técnicamente no se tenga por qué llamar así, vienen en un formato derivado del códec AVC1, que es uno de los que se usan para películas de Blu-ray, etc. Es una versión especial llamada AVC HD, que está pensada para este tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Antes de incluso de empezar a importar material y usar la herramienta Log Transfer, lo que tenemos que tener en cuenta es un poco lo que hemos comentado anteriormente en otros screencasts, que es el de abrir un proyecto y configurar correctamente los settings para, para Final Cut. Hay que decir una cosa importante también, y es que el códec AVC HD está parcialmente soportado en Final Cut. ¿Qué quiere decir esto? Significa que está soportado en modo lectura, es decir, usted insertáis una tarjeta en vuestro ordenador, en vuestro Mac, y se reconocen los archivos AVC HD y se pueden leer y visualizar y escuchar, pero a la hora de editar, no se puede editar con ese códec, ¿de acuerdo? Hay que convertirlos a otro formato. En este caso, usaremos por supuesto el códec Apple ProRes. Los que tengáis la versión 7 de Final Cut Pro, habréis observado que existen varias versiones del códec Apple ProRes, ¿de acuerdo? Está la versión LT, luego está la versión normal y la versión HQ. Hay más aparte de estas tres, pero vamos a centrarnos en estas. ¿Cuál de las tres tenemos que elegir? ¿De acuerdo? Muy importante. Si recordáis, si usáis un tutorial anterior en el que os explicaba cómo hacer easy setups personalizados, ¿de acuerdo? Recordad que teníamos que ir a Audio Video Settings y aquí elegir un poquito qué códex se voy a usar para capturar, para editar, etc. Bien, yo os recomendaría que hicierais dos grupos de perfiles, uno para 720p y otro para 1080. Y dentro de ellos habría que elegir una versión o el normal. Bien. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Muy sencillo. La versión LT tiene una tasa de transferencia de 100 megabits por segundo. La versión normal tiene 200 y la versión HQ 400. Luego, ¿cuál tenemos que elegir de las tres? Bien, pues dependerá de la tasa de transferencia del archivo original de nuestra cámara. Para que os hagáis una idea, este tutorial vamos a usar material grabado con la Lumix GH1. Esta cámara filma a una tasa de transferencia de 17 megabits por segundo. Como es una cifra bastante inferior, incluso a los 100, vamos a usar el códec 422LT, que de hecho nos ofrecerá un ratio de transferencia muy superior a lo que necesitamos. Si tenéis una cámara Canon, por ejemplo una 7D o una nueva 55D o incluso una Mark II, que sepáis que la tasa de transferencia son 35 megas por segundo. En principio el LT también os vendría bien, pero es posible que, dado que ya usamos sensores de más calidad, una APS-C, un full frame, etc., y si queréis hacer corrección de color, quizás sería interesante probar con la versión normal de ProRes 422, a 200 megabits por segundo, para que cuando hagáis distintos renders y recomprimáis frames al corregir color, no perdáis calidad y definición de los tonos, ¿de acuerdo? Luego recordad, creamos los perfiles, creamos los setups y abrimos un proyecto con el setup que necesitemos. Por ejemplo, yo aquí en ese setup tengo un perfil HD Full 1080 en ProRes LT. Bien, tenemos nuestro proyecto abierto. Insertamos nuestra tarjeta SD o SDHC o el formato que sea en el ordenador y cuando esté reconocido vamos a File, Log Transfer y nos aparece esta ventana. ¿Veis? Aquí tenemos a la izquierda un listado con todos los clips que tenemos en nuestra tarjeta de memoria. Tenemos numerados los clips, bueno, aquí mismo sería el nombre de la unidad de disco, que no tiene ninguno. Aquí tenemos un thumbnail con una preview y nuestros times, nuestros tiempos para cada clip. Visualizar clips, muy sencillo, hacemos clic sobre uno cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a elegir por aquí este, por ejemplo, y aquí tenemos nuestros controles de reproducción. También tenemos nuestro click head.
E incluso tenemos nuestros controles de in y out para poder hacer selecciones y en vez de transferir el clip completo, podemos transferir solo una selección. Por supuesto, los atajos de teclado también funcionan aquí, ¿de acuerdo? Funcionan el I y el O. Lo que no funciona tanto es, por ejemplo, en algunos casos, en la reproducción en sentido contrario, con la J, no funciona. Y los avances a gran velocidad de reproducción, pulsando repetidas veces la L, a veces tampoco funciona. Esto depende un poquito del formato y demás. Bien, aquí abajo tenemos cómo catalogar el clip, el rollo, nombre de clip, escena, etcétera, etcétera, igual que en el browser. Aquí en este menú desplegable podemos configurar cómo se van a crear los nombres de archivo, ¿de acuerdo? Tenemos distintas combinaciones prescritas, por ejemplo, aquí tendríamos la fecha del clip y la hora, ¿de acuerdo? Cuando transfiriéramos un clip al disco duro, ese clip tendría como nombre de archivo la fecha y a continuación la hora. Si no nos sirven ninguno de estos perfiles, podemos editarlos e incluso crear perfiles nuevos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todas las combinaciones posibles para que podáis catalogar vuestros clips como queráis. Bien, transferir un clip es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como elegir el clip, hacer vuestra selección y pulsar el botón añadir clip to keyword. Hacemos así y veis que nos aparece directamente en esta pequeña ventanita y aquí tenemos una barra de progreso que nos indica el estado de la transferencia. ¿De acuerdo? Esto es lo básico. Bien, vamos ahora a complicarnos un poquito. Hemos hablado de cómo configurar los códecs en proyectos y tal. Naturalmente tendremos que elegir también aquí en este paso qué versión del ProRes vamos a utilizar para convertir estos clips. Bien, pues aquí arriba a la derecha del listado del material original, tenemos un menú desplegable y nos vamos a preferencias. Y aquí tenemos el asunto. Fijaos, tenemos Show Format P2 Plugin, ¿de acuerdo? Aunque insertéis una tarjeta SDHC, en el caso de las Panasonic, vamos a usar el mismo plugin que para las cámaras en formato P2, ¿veis? AVC Intra. Aquí tenemos luego el códec AVC HD para poder leer el vídeo y el códec AC3 Audio, en este caso porque la cámara es Lumix GH1, el audio lo codifica en Dolby Digital 2.0. Y aquí el formato de destino. ¿Veis? Aquí podemos elegir para el vídeo cualquier versión de Apple ProRes e incluso el Apple Intermediate Codec. Como hemos dicho que vamos a usar el LT, aquí elegimos LT, el audio lo dejamos tal cual, pulsamos OK y a partir de ahora cualquier clip que transfiramos al disco duro se convertirá a Apple ProRes versión LT, a 100 megabits por segundo en tasa de transferencia. Más opciones. Tenemos aquí en Import Setting, muy sencillo, para poder elegir si capturamos solo vídeo o solo audio, las dos cosas. Y ahora vamos a lo importante, a lo útil. Si queremos capturar un solo clip, podéis hacerlo de la misma manera que os acabo de enseñar hace unos instantes. Si queréis transferir, todo el material de la tarjeta, es tan sencillo como pulsar este botón, Automatic Transfer. Y todos los clips se transferirán. Si antes de esto hemos hecho nuestros in y outs en cada clip, se respetarán, por supuesto. Y ahora vamos a otra cosa aún más útil. Si hacéis la prueba, los que hayáis hecho la prueba, y si no, pues ya os lo comento directamente, hay un pequeño inconveniente en transferir clip por clip. Y es que mientras estamos transfiriendo un clip de la tarjeta al disco duro, la capacidad de reproducción de otro clip, de ir visualizando otros clips, se dificulta. ¿Por qué? Porque la velocidad de lectura de la tarjeta es muy limitada. Entonces, mientras estamos transfiriendo clips, es muy difícil, a veces imposible, el poder estar visualizando material y ganar un poquito de tiempo. ¿Cuál es el truco? Bien, aquí tenemos un botón de pausa. Pues antes de transferir nada, antes de nada, vais a pulsar este botón y lo vais a cambiar al símbolo Toggle Queue State, ¿ok? Como de semicírculo, no cerrado, una flechita. Bien, pues eso nos permite ir haciendo el listado de clips que se van a capturar. Por ejemplo, de este clip lo podemos capturar entero. ¿Veis? Se añade a la lista, pero no se está transfiriendo. Este clip lo añadimos también. Este clip, por ejemplo, que solo quiero la última parte, pues aquí pongo un in y lo añado. De este clip, por ejemplo, solo quiero el audio, pues quito la casilla de vídeo y lo añado. Si queréis, para pasar de clips por clips, si pasáis al siguiente, no hace falta que uséis, que hagáis clic aquí. Es tan sencillo como usar estas flechas, ¿de acuerdo? Es mucho más útil. Y cuando tengamos ya nuestra lista completa de clips a capturar, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como volver a pulsar este botón
y automáticamente se empezarán a transferir los clips uno detrás de otro, ¿eh? Como si fuese un batch. Una vez que hayáis capturado los clips, salís de esta ventana y ya lo tendréis en vuestro browser, ¿eh? Recordad también, muy importante, que si queréis que vuestros clips vayan todos a una misma carpeta, es tan sencillo como crearla, por ejemplo, bin masters, y luego con el botón derecho en masters elegir set login bin. ¿Veis? El icono de la claqueta de final ha bajado a esta carpeta y a partir de ahora todos los clips que transfiráis con log and transfer irán directamente a esa carpeta. Eso es todo. Muchas gracias.